Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión no es una reseña sobre libros, sino es la opción ganadora en Instagram y en YouTube de 4 opciones que puse para hacer vídeos. Esta es de preguntas sobre mí, que bueno, he hecho diversas personas a las que le agradezco que hayan participado. Le dejaré sus redes abajo, tanto la pregunta como la red, tanto Instagram como YouTube, que fue donde puse la encuesta. Y bueno, puse tres opciones, hubo tres bastante votadas, esta es la que más votada está, y bueno, pues los otros dos también tengo ganas de echarle un vistazo, que serían, aparte de este de preguntas sobre mí, serían los personajes de Stephen King, que creo que evidentemente son una parte muy importante de sus novelas, y la otra opción era las cosas en las que me fijo para comprar libros autopublicados, que creo que también tiene bastante interés. En cualquier caso, vamos allá con este vídeo, y os recuerdo eso, que dejaré abajo el enlace a las redes de las diferentes preguntas, aunque nombre a las personas aquí al comentar la pregunta. Y vamos allá con la primera, las tengo por aquí apuntadas, vamos a ver. Primer libro leído, ¿vale? Es una pregunta de Buró de Letras de Instagram. Y la verdad es que, bueno, primer libro leído que tenga memoria es El Barón de Munchausen, que era uno de estos libros, bueno, libro-cuento, que aparecía recortado, así con una forma, en este caso la forma del varón, que está pues sobre una bala de cañón, ¿no? La historia es la de un varón que utilizando una bala de cañón llega a la luna, ¿no? Es bastante curioso, ¿no? No sé si Julio Verne se inspiró en ella a la hora de escribir su libro de la Tierra a la Luna, pero bueno, en sí mismo ya os digo que me parece bastante curioso, ¿no? Evidentemente era un libro infantil y la verdad es que tengo buenos recuerdos, ¿no? Me parece que es una de estas cosas que te quedan ahí y que te acuerdas toda la vida, ¿no? Y dices, madre mía, ¿dónde estarán aquellos libros, ¿no? Aquella forma de libros, ¿no? Muy bien, una buena manera de fomentar la lectura, igual que en otros ámbitos no se hace muy bien, pero ahí pues, la verdad es que bastante bien. Segunda pregunta, precios para hacer atractiva y competitiva la venta de un libro. Vale, esto es un poco trampa, porque es la opción, la cuarta opción que había tenido. También haré un vídeo sobre ello, ¿vale? Lo que pasa es que entiendo bueno, aquí lo voy a contestar rápido y después en el vídeo pues me extenderé bastante más porque entiendo que es algo a lo que se puede hablar mucho, ¿no? Bueno, la pregunta es de Javier Pérez Fernández, ¿vale? Os dejaré su cuenta de Instagram ahí debajo. Y bueno, yo creo que los precios, voy a decirlo así rápidamente, creo que 2,99 quizás se está quedando demasiado barato. Y básicamente pues diré que entre 2,99, 4,99 creo que es el precio para un Kindle, y para precio de libro entre 12 y pondría entre 15 y 16 euros como mucho, ¿vale? Yo creo que para hacerlo atractivo y competitivo a nivel de libro. También os diré que si lo ponéis más caro, dependiendo del número de páginas, pues puede ser aceptable. Y si lo ponéis más barato, hay que tener cuidado con una cosa que a mí me sorprendió mucho, pero tiene toda la razón del mundo. Si tú pones un libro, vas a escribir una trilogía, por ejemplo, el primer libro lo pones a 0,99 y el segundo libro lo pones a 3,99, ahí hay un salto que quizás es demasiado grande, ¿no? Está bien, quizás el primero ponerlo a 2,99 y el segundo y tercero a 3,99, vale, pero intentar que no haya un escalón muy grande, porque el que lo compra barato después lo va a querer seguir comprando barato, lógicamente, igual que yo siempre ando pendiente de las ofertas de Amazon para comprar libros, ¿no? En este caso por libros conocidos de autopublicación, entiendo que no es lo que se debe hacer. Y bueno, pues yo creo que ahí está el equilibrio, ¿no? Ni ponerlo hiper barato pensando que eso por el precio lo van a comprar, ni ponerlo pues demasiado caro. Yo creo que competir con los grandes en este caso es bastante complicado. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué estudiaste? Una pregunta de Eira Arangel. Bueno, Eira A. Rangel, si no me equivoco, tiene cuenta en Instagram, también tiene una cuenta en YouTube, RIE Leyendo, Ramón y Eira Leyendo. Pregunta que estudiaste, no tiene nada que ver con la literatura. O sea, yo soy técnico en equipos electrónicos y técnico de ciclo superior, técnico superior en desarrollo de productos electrónicos. No tiene absolutamente nada que ver con la literatura, pero bueno, ya veis que en la vida pues estas cosas pasan y ahí ando navegando, ¿no? Bueno, estos estudios me permitieron ver cuando leí el Antris, la edición del 10º aniversario, y me permitieron ver cómo Sanderson utilizó lenguajes de programación para la magia que se utiliza en el Antris. Me pareció tan evidente que incluso me estropeó un poco la lectura, ¿no? Porque dije, jolín, es que esto es muy evidente, ¿no? Me hizo gracia, ¿no? Pero bueno, al haber estudiado esto, pues al final descubrí ahí esa conexión, ¿no? Luego ya, pues en otros ámbitos, Sanderson ya comentó que estuvo programando por la noche, etcétera, etcétera, o sea que tiene estudios de informática, así que ya sabemos de dónde viene esa inspiración. Bastante curioso, una transversalidad bastante interesante. Vamos allá. Cuarta recomendación para empezar a leer ciencia ficción, también de Eira. Bueno, yo para ciencia ficción recomiendo sobre todo dos autores
El primero de ellos, Arthur Charles Clarke, con 2001, una odisea en el espacio. Yo creo que es tanto la película como el libro, pues me parece una buena manera de engancharse. Como siempre, evidentemente, la película más visual, muy buena, y el libro más introspectivo, porque podemos ver cómo los personajes piensan, que es algo que en la película es imposible hacer, ¿no? En vídeo tiene que haber tienen que fomentarse pues otros puntos fuertes, ¿no? En este caso, pues lo visual. Yo creo que ambos son muy buenos, pero entiendo que es un buen libro para meterse en la ciencia ficción. Y otro de los autores que suelo recomendar es Isaac Asimov, con la saga de la Fundación, porque además yo creo que pues partiendo de una premisa concreta, la premisa de la psicohistoria, desarrolla toda esa saga, de manera que, bueno, si te lees el primero y te gusta, es muy probable que el resto que lo sigas leyendo. Son dos autores que suelo recomendar para empezar en ciencia ficción. Yo creo que es una entrada bastante pausada, bastante tranquila, y luego a partir de ahí pues hay muchísimo para descubrir, desde la saga de robots de Asimov, que a mí me encanta, y de Arthur Charles Clarke tenemos libros, pero bueno, a punta pala, ¿no? Aparte de 2001 está 2010, 2061 y 3001, si no me equivoco, Odisea 2, Odisea 3 y Odisea Final, que bueno, continúan la historia de las Odiseas y de los monolitos. Ya os digo, a mí me parece bastante curioso, pero bueno, Arthur Charles Clarke tiene montonazos de libros de ciencia ficción, y sobre todo me encanta que, aparte de explicar muy bien la ciencia ficción, a veces los libros van de otra cosa, no van de ciencia ficción en sí misma, pero se narran en espacios de ciencia ficción, que a mí eso es lo que me encanta. Bueno, vamos a ver, quinta pregunta. ¿Cuál es el libro de tu vida? De Lecturas Medianoche, de Instagram. Bueno, pues básicamente yo diría dos realmente, porque entiendo que para mí pues fueron dos libros muy importantes. Leí el Silmarillion con 11 añitos, si no me equivoco, 11, 12 añitos. Evidentemente me causó una gran impresión, sobre todo por toda la mitología. Ya entonces ya me gustaba mucho la mitología griega, la mitología egipcia o la mitología nórdica, bueno, que son un poco las más conocidas, ¿no? Por otra parte. Y leer el Silmarillion pues para mí fue como una mitología más, ¿no? Evidentemente, entendiendo que es fantástica, pero todas son fantásticas, ¿no? Todas, ¿vale? En cualquier caso, pues para mí fue un libro bastante importante. Y después, en unos años, yo creo que ya en los 20, leí Dune. Tardé bastante en leerlo, no lo leí cuando era un chaval, pero bueno, me gustó muchísimo, ¿no? Porque yo creo que combina temas bastante importantes, combina política, combina ecología, combina la identidad de los pueblos, combina, yo creo que unos temas bastante actuales, de todo lo que cabe. Se supone que Dune está basado en 40.000 años en el futuro, por ejemplo. En la escala suele ser el más lejano que se suele plantear, y para mí pues fue bastante importante en ese sentido, ¿no? Yo, si tuviera que elegir dos libros, elegiría el Silmarillion y Dune, y uno solo no sería capaz de elegirlo, así que lo vamos a dejar así. Vamos a ver, sexta, ¿por qué o de dónde surge la motivación para crear tu canal? De Ana Gavilé, de YouTube. Ya os digo que os dejaré abajo los enlaces de las diferentes redes. Pues buena pregunta. La motivación, bueno, surge de una conversación con compañeros de trabajo no muy conocidos, ¿no? En este caso ni siquiera les conocía. Ahora ya conozco a algunos de ellos bastante más, pero no sigo trabajando allí. Fue una cosa express y todos lo sabíamos. Y básicamente, pues comentando y hablando, pues surgió el tema de la literatura, y le comenté varias cosas que le resultaron muy curiosas, ¿no? Se quedaron bastante alucinados y dijeron, concho, pues igual, si te gusta tanto leer y te gusta el tema de curiosidades y demás, de autores, de libros y demás, pues oye, igual te venía bien montar algún tipo de canal. No planteamos ahí nada en concreto. Evidentemente, pues yo lo primero que tiré fue por Instagram. Luego conocí que había ya una comunidad de Bookstagram, y flipé. Dije, caramba, pues mira qué bien, ¿no? Aquí no desentono, ¿no? Entre comillas, no desentono, vaya. Y pues con YouTube, al final fue la evolución lógica, ¿no? Pasarme a YouTube. Hace años había intentado hacer algo en iVoox, o iVoox, o como quiera decirse, en podcast, en formato podcast, pero no me acabo de convencer. Hice alguna cosita, pero no me acabo de convencer. Y bueno, luego, evidentemente, pues el tema de la pandemia hace que conseguí ese tiempo y esas ganas para empezarlo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, darle bastante vidilla, y creo que va bien la cosa, porque yo me lo paso muy bien, que es lo más importante. Más cosas. Séptima pregunta. Libro de poesía favorito y por qué te gusta tanto. De Libros y Laberintos, que tiene, bueno, Instagram y YouTube, os dejaré los dos. Bueno, libro de poesía favorito. A mí me encanta, de poesía, me encantan las canciones de Espronceda.
No tanto, bueno, en su momento me gustó la parte romántica, lógicamente, porque todos tenemos una etapa en la vida en la que nos gusta la parte más romántica, pero lo que a mí me encanta de esas canciones son los personajes que mete, es decir, te está metiendo piratas, te está metiendo mendigos, te está metiendo pillos, te está metiendo una serie de personajes que no son habituales, yo diría que unos, no sé si antagonistas, antihéroes, no llegan a ser villanos en sí mismos, ¿no? Pero son personajes que no son habituales. Y a mí me parece brutal, o sea, yo creo que es algo que no se le da la importancia que realmente merece. En Inglaterra sería un poco, por asociarlo, sería un poco Lord Byron, nuestro Espronceda, ¿no? Y precisamente pues no tiene ese reconocimiento, que a mí me fastidia bastante, ¿no? Y ya os digo, me encantan las canciones de Espronceda, luego se van, dependiendo de las circunstancias, se meten en diferentes formatos de libro, depende cómo puedan cuadrarse, de manera que no digo un libro concreto, pero bueno, ya os digo que en ese sentido las canciones de Espronceda para mí son probablemente lo que más me gusta de la poesía. Vamos a ver, octava pregunta de Caverna Soledad. ¿Cuáles son tus 3 relatos favoritos? Bueno, esto tiene gracia porque los escogí y luego los analicé. O sea, primero los escogí y luego dije, concho, mira tú lo que he escogido. Para mí, yo creo que los 3 mejores son La llamada de Chulu, de Lovecraft, La caída de la casa Usher, de Edgar Allan Poe, y De Vermis Mysteri, de Stephen King. Son 3 relatos al mismo tiempo similares y al mismo tiempo muy diferentes, de 3 grandes del terror. Y yo creo que bueno, son magníficos en sí mismos. La caída de la casa Usher, por ir un poco por orden, por orden de creación, nos cuenta pues esa historia antigua, medio gótica, de castillos, de doncellas, de amigos de la universidad que tienen un problema, ¿no? De aquella era normal que los diferentes personajes conocieran a gente de la universidad, que fueran su círculo, más allá de su círculo nobiliario, de familia o de gente de cercanía, pues conocían a gente, esa gente fuera, ¿no? Y era un poquito la disculpa, ¿no? Para sacarles de su terreno conocido. Y lo dicho, ¿no? Que te encuentras en un ámbito muy gótico, pero una historia que realmente asusta bastante, tal y como está escrita, ¿no? La llamada de Chulu, pues son 3 relatos en uno, yo diría, porque tiene 3 partes muy bien diferenciadas, 3 partes en las cuales forman un todo. O sea, es una cosa que me encanta y una manera de relatar que yo la primera vez que lo leí aluciné. Después lo vas asentando un poco, vas conociendo los y tal, pero yo creo que la primera lectura de La llamada de Chulu es la que importa y es la que te choca, es la que te impresiona. Y por último, The Vermis Mysteri de Stephen King fue un relato que leí cuando leí la novela de Salem's Lot, y aparece como un agregado al pasado de Salem's Lot, ¿no? Como una especie de misterio en la zona, y cómo hay ese gran gusano que tiene pues culto con sus locuras y sus sacerdotes malvados, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo llevan al personaje que acude a la casa pues a un punto de locura total, al punto de ir a enfrentarse a ese gran gusano, ¿no? Es una cosa que a mí me encanta porque aparte pues tiene todas esas reminiscencias del pasado, ¿no? Ha habido bastantes historias con la misma idea, ¿no? Recuerda también al videojuego, ¿no? A Alone in the Dark, el primero, cuando nos encontramos con el gran gusano, ¿no? Allí metido y esa idea de los mitos de Chulu y demás, pues yo creo que por ahí hay bastante influencia, sea de uno, de otro o de quien sea, vaya. Bueno, novena pregunta, ¿cuáles son los 10 libros que crees que todo el mundo debería leer? De Silvia Garrido Gómez, de YouTube. Bueno, es difícil, ¿no? Hacer una lista de 10 libros que creo que todo el mundo debería leer, porque, por ejemplo, yo Dune sí lo recomendaría, pero el Silmarillion no lo recomendaría en general, porque entiendo que tiene sus dificultades y sus partes áridas, de manera que no lo recomendaría en sí mismo. Pero bueno, uno podría ser Dune, por ejemplo. Creo que otro podría ser Cementerio de Animales, de Stephen King, que es un libro que, bueno, no gusta a todo el mundo, pero yo creo que es un libro bastante legible, tiene sus partes terroríficas y yo creo que choca bastante. Otro que elegiría sería, por ejemplo, yo creo que Yo Claudio, porque es un libro que nos muestra cómo, nos muestra en un pasado suficientemente lejano para que nadie se sienta incómodo, que evidentemente está marcado en el Imperio Romano y el emperador Claudio, que era, si no me equivoco, sobrino de Nerón, y lo eligieron por tonto, básicamente. Lo eligieron por tonto, tartamudo, tonto, cojo, bueno, las tenía todas y lo eligieron un poco en plan, vamos a elegir a este para tener
una figura ahí que podamos manejar, y al final resultó que era más listo que los demás y estuvo bastante más tiempo en el trono de emperador, o estuvo bastante más tiempo como emperador de lo que nadie se hubiera imaginado y de lo que pues todos los emperadores que anduvieron detrás de él, ¿no? Que eran emperadores que pues llegaba la guardia pretoriana y le decían, súbenos el sueldo, no, pum, pues nos lo cargamos y ponemos a otro, básicamente, ¿no? Entonces, pues mantenerse todo ese tiempo pues estuvo, yo creo que es bastante impresionante, vaya. Más libros interesantes. Bueno, por ejemplo, yo creo que el Principito debería ser un libro más que legible, ¿no? Para la gente. Creo que nos enseña cómo los esquemas mentales de niño pasan a ser unos esquemas mentales de adulto, ¿no? Nos muestran un poquito ese cambio y esa manera de pensar más o menos sensata. Lo digo porque luego te encuentras a gente ya no con 30 años, sino con 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, que piensan como niños. Y te quedas alucinado diciendo, oye, mira, léetelo con calma. Da igual que no lo leas cuando eres un chaval. Yo creo que se debería leer con 13, 14 años y darle una relectura más adelante. Pero realmente yo creo que sí, yo creo que es un libro que es para leer. Sinceramente, por parte de mucha gente, muchísima gente y de lectura casi obligada. Vamos ahora a las más los más complejos, ¿no? Por ejemplo, El arte de la guerra de Sun Tzu me parece un libro también muy interesante y como libro de cabecera, ¿no? Para tomar decisiones en la vida, pues me parece bastante sensato, ¿no? Aquello de enemigo que huye puente de plata, pues por ejemplo bien explicado el motivo, o pues este tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que estratégicamente es lógico y son cosas que en la vida vale la pena tomar nota, ¿no? Como por ejemplo, vas a ir a un enemigo que no tiene huida, vas a ir a por él a saco, pues lo siento mucho, el enemigo se va a dar la vuelta y te va a meter unas cuchilladas que vas a flipar, ¿no? Esto es lo normal. Hay gente que lo sabe, hay gente que no, pero saberlo pues te hace darte cuenta de que algunas cosas que deberían ser bastante conocidas no lo son y nos pueden valer de mucho en un momento determinado, ¿no? Y el arte de la guerra, saltamos al arte de la guerra de Maquiavelo, un poquito más moderno, pero también creo que sigue más o menos la misma idea. Creo que sigue más o menos la misma idea. A mí me gusta mucho porque nos muestra un poquito las mismas estrategias, pero en un mundo un poquito más moderno. Yo creo que más comprensibles y con ejemplos muchísimo más inteligibles, ¿no? Y de hecho creo que lo deberían leer los mandatarios a día de hoy, deberían leerlo. Yo creo que aprenderían mucho y sobre todo cómo no pisar a la población, que yo creo que ellos tenían muy claro cuándo debían hacerlo y cuándo no, y a día de hoy no lo tienen demasiado claro. Pero bueno, es así que lo vamos a hacer. Sigamos a ver qué otro libro más se me puede ocurrir que pueda ser interesante. Hombre, yo creo que el de la guerra de las Galias, de Julio César, también es muy importante, no a nivel estratégico, sino que creo que de la parte romana nos han llegado muchas cosas, de la parte romana, de la parte árabe, de la parte visigoda, nos han llegado muchas cosas a nuestro presente y creo que es importante recordarlo, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que los que estudian Derecho y estudian Derecho romano se dan cuenta, ¿no?, de la cantidad de influencias que nos llegan de ellos y creo que la guerra de las Galias es muy, muy, muy interesante. La manera que tiene de entender, no solo entender a sus soldados, sino entender a los tíos con los que está combatiendo, que yo creo que era la persona que más lo respetaba, el propio Julio César, que les aplastó, ¿no? Pero por eso, porque lo respetaba y porque sabía dónde tenía que apretar. Es muy importante conocer a tu enemigo y entender que es tu enemigo por temas circunstanciales que en otros casos podría ser un aliado. Me parece un libro muy interesante. Igual dejarme ya de libros complejos, porque vaya, creo que es así demasiado áridos quizás, pero son para ir leyendo poco a poco. Creo que también El Hobbit. El Hobbit es un gran libro para leer, una entrada al mundo de Tolkien, a un mundo que es súper extenso y súper amplio, ¿no? Yo creo que solo hay que ver los tochos que tiene de enciclopedia Tolkien, y yo creo que El Hobbit es un libro muy amable, muy para chavales, de hecho es un libro, yo diría que infantil juvenil, y nos cuenta, pues, dentro de todo ese trasfondo y todo ese mundo, nos cuenta una historia que es una historia infantil, ¿no? Creo que está muy bien y creo que tengo que recomendarlo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que yo creo que el noveno creo que es ya, si llevo bien la cuenta, que sería, yo creo que Harry Potter, hay que leerlo a día de hoy. Igualmente es un libro infantil, pero es ese libro que nos lleva desde el mundo infantil a un mundo adulto. Muy interesante en ese sentido, ¿no? Que ver las películas, yo creo que se nota mucho en las películas, ¿no? Como pasan de una primera película que es jijijajajuju a una última película que es todo súper oscuro, súper complejo y súper preocupante, ¿no? Es esa evolución que yo creo que es muy interesante y creo que cada X años surgen historias de este estilo,
En este caso es Harry Potter, podría haber sido cualquiera, no lo digo por mal ni mucho menos, pero entiendo que a Jan Rowling le rechazaran los manuscritos de las diferentes editoriales, ¿no? Había que ser un poco listos y pillarlo porque alguna de estas historias va a funcionar, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Dar ese impulso, porque creo que estas historias son muy interesantes y debido a su longitud, creo que para cualquier editorial son un puntazo. O sea, me parece bastante ridículo haberlo rechazado, tendría que haber usado un poquito la cabeza en ese sentido. Y un último libro, pues no se me ocurre así un poquito en principio qué libro recomendaros. Quizás, yo creo que un libro que me pareció bastante interesante, de Julio Verne, 5 semanas en globo. ¿Por qué Julio Verne? Bueno, Julio Verne yo creo que fue uno de los grandes de la literatura, creo que todavía lo es, a menos que alguien aparezca para superarlo, seguirá en todos los recopilatorios de grandes autores. ¿Y por qué 5 semanas en globo? Es porque es, yo creo que el libro más natural de Verne. Es un libro que nos cuenta cómo viaja en globo desde África, desde el África oriental al África occidental. Y nos cuenta pues una serie de problemas que va teniendo en el viaje, en una serie de etapas, nos va contando todo lo que va sucediendo. Y me parece genial porque es el libro que hizo saltar en la fama a Julio Verne, y además de hacerle saltar a la fama, pues fue ese libro que Hetzer, su editor, yo creo que el binomio Verne-Hetzer es importantísimo, y fue un libro que corrigió, de manera que lo que escribió Verne, Hetzer lo corrigió, hubo ahí un feedback, y llegaron a un punto en el que hicieron un libro importante que se vendió muchísimo. Y fue el libro que le permitió a Verne ser independiente económicamente y dedicarse pues, a lo que le apetecía, que era escribir. A partir de ahí surgieron muchos libros con buenas ideas. Evidentemente, toda su vida estuvo escribiendo sobre los viajes extraordinarios, tuvo su evolución, tuvo sus, ya digo que buenísimas ideas a partir de ahí, pero yo creo que ese es el primero y creo que va a ser el último que voy a recomendar, ¿no?, de estos 10. Bueno, vamos a ver la 10ª pregunta. ¿Cuál es tu proceso de escritura? De Marta Paredes Andia, de Instagram. Creo que tiene también canal de YouTube, aunque creo que no lo actualiza mucho, pero bueno, yo lo pongo por ahí igual. Le dejo los dos, vaya. Proceso de escritura. Yo creo que eso es para un vídeo aparte. O sea, sinceramente, ¿no? Básicamente, pues yo parto de una idea. Esa idea, bueno, pues a veces cuadra, ¿no? Que son choques de ideas, como dicen algunos autores y demás, o es una idea que se me ocurre sin más. Pues parto de esa idea e intento desarrollarla por capítulos. Intento, a partir de esa idea simple, una idea que se puede escribir en 2 líneas, intento plasmarla en capítulos, ¿no? De alguna manera, pues ampliarla, poner una serie de checkpoints y a partir de ahí, pues escribir la historia. A veces la intento hasta reducir por capítulos propiamente dicho, ¿no? En plan, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, otras veces son checkpoints más genéricos, todo depende de si intento el hacerla más esquemática o si lo hago más libre, ¿no? En plan, venga, voy a explorar a ver qué sale de aquí. Yo creo que cada historia tiene su punto de manera de escribirla, pero bueno, creo que la idea de una idea pequeñita, desarrollarla, ampliarla y hacerla más grande, yo creo que es bastante comprensible y se puede hacer fácil. Y a partir de ahí, pues cada uno con su manera de hacerlo puede desarrollarlo sin problema. Pregunta 11. ¿Qué género literario te gusta más? De Marticuesta, _, de Instagram. Os dejaré también el enlace, que es más útil, ¿no? Porque el nombre en sí mismo está genial, pero el enlace pues mola más para ir directamente. Yo creo que fantasía, ciencia ficción y terror. A día de hoy. A veces oscilan entre ellas porque en la vida vamos... nos va gustando más una cosa u otra dependiendo de las circunstancias. Creo que en algún momento la ciencia ficción llegó a rebasar a la fantasía, pero yo creo que por ese orden, primero fantasía, después ciencia ficción y por último terror. Y última pregunta, ¿cuál es el libro que súper recomiendas y cuál no te gustó para nada? Es una pregunta que no sé quién la ha hecho, sinceramente. No es que no lo haya apuntado, pero es que miré en Instagram a ver dónde estaban las preguntas y no la encontré. Miré en YouTube y tampoco encontré quién había hecho la pregunta. O sea que me he quedado bastante pillado en plan, ¿y esto dónde ha salido, no? Pero bueno, vamos allá. Libro que súper recomiendas, yo creo que El Hobbit, porque es el libro más legible de los que suelo comentar en general y me parece que es una manera de entrar en la fantasía muy interesante. Ya digo que en teoría es un libro infantil juvenil, pero creo que se puede leer a cualquier edad y ya os digo, es una manera de entrar en la fantasía muy interesante. Muy legible, muy fácil. Tiene cosas quizás demasiado infantiles, pero por ahí yo creo que se puede pasar bien y sobre todo pues te muestra todo el mundo de Tolkien, te dice ahí está, para el día de mañana si quieres leer algo más, si quieres leer El Señor de los Anillos o El Silmarillion, ahí lo tienes, ¿no? Yo creo que eso está muy bien, para mí de lo mejor.
¿Y cuál no te gustó para nada? Pues normalmente le suelo encontrar a los libros siempre algo bueno. Me gusta encontrar a los libros siempre algo bueno. Pero hay un libro que no entendí, o sea, no lo entendí en sí mismo, porque no me cuadra nada, que es el libro de Kenny Scum. Da igual cuál de ellos, o sea, yo no los entendí. Se supone que son un grupo de mercenarios internacional que se dedica a resolver problemas en todas partes del mundo y a atacar pues, a lo que sea, ¿no? En el caso del que leí yo eran mafias locales japonesas que se habían montado por ahí su película y tal. No lo entendí. O sea, te hace el amago de hablarte de chicas súper guapas. Muy bien, me parece bien, pero solo es un amago. Te habla de armas, pero luego pone malas descripciones. O sea, no te está siendo realista con ello. A día de hoy, cualquier chaval con internet te busca y te dice, oye, tío, esto está mal, ¿no? Comete errores con el tema del armamento. Coches, persecuciones y demás, alguna cosa hay, pero es muy ridícula. Y tema espionaje igual. O sea, no lo entendí. Me parece más como un chiste, ¿no? Como una especie de película, de libro cómico, ¿no? Realmente. Entonces, pues me lleva una sorpresa, ¿no? Luego te ponen el libro que se han vendido no sé cuántos miles de copias, cientos de miles de copias por Europa y dices, me parece genial, pero yo no es que no le veo el truquillo. Si alguien lo sabe, que me lo cuente, porque de verdad que no se lo he visto por ningún lado. Y mira que intento coger cosas positivas de los libros, pero en este sentido, este es de Kenny Scum, es que no los he entendido. Ni siquiera es la típica peli o el típico libro de violencia sin más, ¿no? En plan, venga, va, vamos a saco que haya gente que le gusta. Pues ni eso. Con lo cual, pues vaya, me quedé muy sorprendido. Y bueno, pues nada más. No sé si he mirado bien a la cámara, porque esa es cámara nueva, la otra está estropeada, con lo cual, bueno, en proceso de reparación, me gusta decir, o en proceso de volver a estropear, veremos. Intentaré arreglarla, por supuesto, pero bueno, no sé cómo se está viendo exactamente. Tampoco sé si se me está escuchando bien, porque estoy utilizando el micro de la propia cámara, es una cosa un poco rara, pero bueno, mejor así, porque creo que así ya no se desfasa no se desfasa la imagen y el audio, porque antes me escondía debajo del micro porque estaba un poquito desfasado el audio de la imagen. Entonces se me notaba un montonazo. Si hablaba directamente y se me veían los labios, se notaba muchísimo. Ya no digo a alguien que lea los labios, porque ya, bueno, entonces ya es más que evidente, pero no, se notaba claramente, por eso me escondía detrás del micro. Bueno, funcionó, ¿verdad? Así que si ha funcionado, ¿por qué no? Y nada más, nada más. Me quedan pendientes pues otros dos vídeos que también fueron muy votados, ya digo, el de los personajes de Stephen King y el de pues que miro yo a la hora de comprar libros autopublicados, que me parece muy interesante, la verdad. Yo pensé que alguno de ellos iba a ganar, pero bueno, ganó este, así que aquí está de primero. Probablemente ahora en febrero tengo algún que otro slot dentro de los vídeos que suelo subir a la semana, lunes, jueves, viernes y domingo, pues alguno libre, más allá de los libros a reseñar, con lo cual pues espero subir por ahí alguno de esos vídeos. Y nada más, muy interesante la experiencia, me gustaría repetirla más adelante, ya pondré por ahí alguna, tanto en Instagram como en YouTube, en comunidad, ya pondré alguna cajita, ¿no? para preguntas. Y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro.